investigador y profesor universitario en el área de inteligencia artificial y modelamiento computacional. Damos entonces la bienvenida al doctor José Luis para que pueda exponer su tema de hoy. Adelante, doctor José Luis. Bien, muchas gracias Alberto por la invitación, muchas gracias Greti por la presentación. Esta noche vamos a conversar un poco sobre algunas herramientas que se están empezando a utilizar para la investigación, estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Voy a publicar, ahí está. Usted me confirma, por favor, si se está viendo la pantalla Sí, con el sí se ve slide. correctamente. Correcto. Bien. Primero, una breve referencia a qué es inteligencia artificial. Es una rama de las ciencias de la computación que trata de utilizar algoritmos y procedimientos y métodos que tratan de imitar la inteligencia humana. Tienen varias ramas, como Machine Learning, hay modelos de redes neuronales, hay desarrollos de investigaciones en procesamientos del lenguaje natural y aplicaciones en robótica, etc. Una de estas aplicaciones, las aplicaciones que vamos a ver, están basadas, muchas de ellas, en estas tres primeras: Machine Learning, redes neuronales y procesamientos de lenguajes naturales. No vamos a detallar qué es lo que hay detrás, sino vamos a ver más bien las aplicaciones, las herramientas para los investigadores, qué hay detrás de ellos. Luego vamos a revisar algunos problemas que se están presentando al utilizar estas herramientas. Vamos a revisar, creo que 25 minutos o algo así. Vamos a revisar ChatGPT, Scite, Litmaps, Writeful y Trinca. Quizás algunos de ustedes no los hayan visto nunca, pero realmente son herramientas muy, muy interesantes y poderosas. La más famosa, obviamente, la que ha tenido más publicidad últimamente, es el ChatGPT, que es una herramienta que interactúa mediante se le hace una pregunta y esta máquina, en base al conocimiento adquirido, a la memoria y al análisis de lenguajes naturales que ellos tienen, produce una respuesta. Por ejemplo, aquí yo le he preguntado: describe el proceso de producción de vacunas de RNA mensajeros. Y ha producido una lista con los pasos, en términos generales, de cómo se lograría producir una vacuna. Se puede hacer todo tipo de preguntas de sociales, de arquitectura, de ciencias, etc. ¿Cómo preguntar? Aquí les doy una breve referencia, es una lista incompleta en realidad, en relación a comandos del ChatGPT para desarrollar trabajos científicos. Se le puede preguntar: genérame una idea como relacionadas a un tema, o se le puede decir: mira, tengo este texto, se le pone el texto y luego hazme un resumen. Se le puede decir: mira, escribe una introducción para la investigación sobre un tema que acabo de decir, el de generación de vacunas o cualquier otro, y les va a producir un texto. Se les puede preguntar: discuta las implicaciones de estos resultados, se les dan los resultados, y así. Hay varias preguntas. También se les puede decir: revise el texto, ¿no? Que lo revise y si hay encontrado errores. Bien. El problema con ChatGPT, así como está, es que se ha encontrado que para muchas de esas respuestas que exponen en relación a trabajos científicos, genera
citas no existentes. Y es un poco inconsistente en ese sentido, utilizarlo en un trabajo científico serio. Entonces, pero hay otras herramientas que están basadas, que usan ChatGPT y otras bases de datos que nos ayudan precisamente a resolver el problema que tenía el ChatGPT. Una de las más interesantes, es Scite. Scite tiene la base de datos de las publicaciones, tiene el procesamiento del lenguaje que tiene el ChatGPT, que está basado en el ChatGPT. Y nos puede producir textos. Les voy a dar un ejemplo acá. Puede producir, puede hacerte búsquedas, hacer búsquedas de textos, de conocimiento en todas las referencias bibliográficas. De los journals, cuáles son los journals más importantes, y tiene una métrica. También tiene métricas de las entidades de financiamiento, etc. Veamos un ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, una lista de las instituciones que tienen financiamiento en base a las citas. Y fíjese aquí, solamente como curiosidad, el National Natural Science Foundation o China tiene la mayor cantidad de citas, más que la National Institute of Health de Estados Unidos. Bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Como les dije, el Scite puede ayudarte a conseguir textos en base a las referencias, en base a todo el corpus, le llaman corpus de publicaciones. Se le puede hacer preguntas simples, se le puede hacer preguntas afirmativas, o también se le puede pedir cosas que sean en contrario, ¿no? Tengo un argumento, me digan, argumentame en contra de esta afirmación. Aquí se le puede pedir, escribe un ensayo de cómo hacer cierto procedimiento. Y aquí yo le pedí, en inglés, escribe en detalle el proceso de producción de vacunas de RNA mensajero para COVID. Y lo que me está haciendo aquí es hacer ese procedimiento, pero ya con citas verdaderas. Porque yo puedo hacer un enlace a estos links y puedo ver la cita, puedo leerla. Entonces, ya tengo más certeza de que el párrafo que está aquí, o el texto que yo tengo aquí, es correcto, ¿no? De repente es incompleto, de repente no tenga todas las citas que necesite, pero yo puedo alimentarle con cierta información y decirle, mira, utiliza esta información y otra para encontrar mayor consistencia al texto. Lo importante y lo interesante es que la producción del texto en inglés o en castellano es bastante buena, realmente buena. Es una sorpresa realmente cómo está bien escrito el texto en inglés y en castellano también. Entonces, esto en muchos casos se puede utilizar como una base inicial. Entonces, se le puede decir, mira, escríbeme la introducción de un problema sobre un tema determinado y te va a escribir la introducción y te va a traer 10 o 15 referencias relacionadas a ellos. Es una ayuda muy interesante, muy importante para el proceso de escritura de artículos. Además, el site tiene un bio donde se le carga el código ORCID, te carga todas las publicaciones y te puede hacer unas métricas, un análisis de tus publicaciones. No solamente el tuyo, sino de otros también, ¿no? Unas métricas de la publicación. Bien, eso es Scite. Creo que es una de las herramientas más interesantes que yo conozco. Tenemos otra que es LibApps, que en realidad lo que también en base a todas las referencias bibliográficas tiene el corpus de las publicaciones.
uno puede alimentar ciertos autores, una lista de autores, 4 o 5, o 1, y luego lo que hace este software es hacer un mapa, antes se llamaban mapas lógicos, digamos, de las relaciones entre los que han citado y los que han publicado estos artículos. Hay redes de publicaciones. ¿Para qué sirve? Bueno, puede servir para encontrar quizás hipótesis o argumentos relacionados a un trabajo de una persona, de una publicación de una persona. ¿Qué es lo que ha percibido? ¿Cómo continúa? ¿Cómo ha continuado ese trabajo? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que no han, qué es lo que falta de ver? Entonces, esto te permite explorar el conocimiento, digamos, en cierta área, y quizás y no repetir lo que otros ya han hecho, ¿no? Porque a veces es un poco difícil estar buscando, leyendo 20 abstracts, pero acá yo tengo ya una red y puedo hacer el seguimiento en esta red de cómo está yendo ese tema de investigación. Entonces, en ese sentido también LibMaps es muy, muy útil. Tiene todas las publicaciones. Uno puede hacer clic y ahí, por lo menos el abstract, si es que no está el texto completo. Posiblemente los que están pagados no estén completo, pero están los abstracts. Ahora voy a mostrarles, ya les he mostrado tres herramientas. Ahora les voy a mostrar 2 herramientas que ayudan a la escritura, a escribir documentos científicos académicos. La primera que les voy a mostrar es Writeful. Esta herramienta es muy, muy interesante también. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, aquí les voy a decir que tiene un generador de títulos, que en realidad, si uno conoce bien la hipótesis de cómo hacer el título, los enseño a mis alumnos, no sería tan importante, pero sí tiene un generador de abstracts, de resúmenes. Se le puede alimentar el documento, la introducción, material, métodos, resultados, discusión, se le alimenta, y este software después de unos minutos nos va a dar un abstract. Uno puede revisar el abstract y realmente tiene bastante coherencia con todo lo que uno ha puesto en el artículo. Tiene una opción para parafrasear, se le da un texto y te da opciones para parafrasearlos. Quizás ahí también hay algunos argumentos de tengo un texto y tengo la idea y necesito esta idea cuando colocarla en una publicación, pero no voy a hacerle una copia y pega, tengo que refrasearlo. Entonces, aquí hay un mecanismo para parafrasear. Hay otra también para academizar, entre comillas, para poner el texto de forma más científica. Vamos a dar unos ejemplos. Como os había dicho aquí, cómo generar un abstract. Aquí he pegado el texto de una publicación, un poco larga, y luego sobre el niño de 1997, 98. Y aquí me genera un abstract más pequeño de ese documento bastante extenso. Otro ejemplo es el parafraseador, digamos. Se le da el texto aquí, el original, y luego ya el documento parafraseado, y tiene unas palabras claves, están resaltadas, y te da opciones, ¿no? Puede ser esta opción o la otra. Entonces, que te da la capacidad de decidir o tú mismo usar este texto y de repente hacer tu propia versión luego. Pero es una ayuda para parafrasear. Tengo otro ejemplo aquí, cómo convertir un texto informal en un texto académico. Tengo un texto informal, entre comillas, aquí un texto bastante sencillo de una revista de divulgación.
Y luego cuando genero, me va a generar un texto con unas referencias bibliográficas, con una referencia sobre eso mismo. No va a escribir, no va a hacer una copia, lo va a reescribir, pero ya con referencias. Entonces, si hay un análisis del texto, hay una construcción en base al conocimiento de otras publicaciones sobre esto. Entonces, eso también es interesante. Porque además debemos recordar que los científicos no solamente podemos escribir artículos científicos para publicar, sino también otro tipo de textos que pueden ayudar. Entonces, bien. Ok, estamos avanzando. Y finalmente voy a mencionarles una herramienta que se llama Trinca, que es para que nos chequea la gramática y la escritura de manera correcta. Como ustedes deben saber, y de mi experiencia, escribir correctamente, especialmente en inglés, es bien difícil, bueno, para mí por lo menos. Entonces, es una de las partes más complicadas, inclusive para los que hablan inglés. Entonces, aquí tenemos un texto, aquí dice un reporte, un texto que me dice, yo pongo el texto por acá, dice, pues este Trinca puede utilizarse en Word o puede utilizarse en línea con LaTeX también. Tengo el texto, lo ejecuto y me va a hacer las correcciones, ya sea de palabras y no también sugerencias de cómo escribir sentencias correctas. Entonces, es una gran ayuda en realidad. Y si uno pasa un texto ya publicado, puede encontrar pequeños, entre comillas, errores, o alguien se le pasó pequeñas, por ejemplo, A o E. Hay unos pequeños errores que se puede pasar, pero a este sistema no. Este sistema se tiene que pagar para ser utilizado. Hay unos, base al número de palabras, o el número de textos. Pero es muy interesante que esté ahí disponible, ¿no? También tiene un análisis. Si uno tiene una publicación ahí completa, digamos, y se le puede hacer un análisis de las citas, aquellas citas que están correctas, aquellas citas que de repente han sido retractadas o que están muy viejas. Entonces te hace un análisis de las citas de ese paper. También puede ser útil para obtener una publicación de mayor calidad. Bien, entonces Trinca es una de las, creo que al final del proceso de escritura, siempre sería recomendable pasarle por Trinca. Obviamente, creo que una de estas, el Writeful o el Trinca tiene también una forma de corregir si está la similaridad con otras publicaciones. También existe eso, pero ahora creo que las instituciones tienen sus Turnitings, también pueden usar para pasarlo por el Turnitin. Bien. Ahora, en base a esto, obviamente, muchos escritores, no sé si llamarlos investigadores, escritores de artículos, han empezado a utilizar estas herramientas para sacar artículos rápidamente. Y inclusive han llegado a ser publicadas estas en revistas de calidad. Está, por ejemplo, Resources Policy, que es una revista bastante de alta calidad. Tiene un artículo que salió este año, donde por acá aparece un texto que dice, please note that
as an AI language model, I am unable to generate specific tables or conduct tests. Ese texto es la respuesta que esta máquina envía al usuario cuando se le hacen preguntas. Estos autores ni siquiera han tenido ni siquiera han borrado, ni siquiera han leído su artículo, solo han puesto así como les ha respondido la máquina, lo pusieron en el texto. Lo mandaron a publicar, los evaluadores tampoco lo han visto, los editores menos, y salió publicado. Y ahí está. De estos artículos como estos hay muchos, hay decenas. Hay decenas de artículos que se les ha pasado poner, no han borrado el texto de los, del texto de auxiliar que digamos que responde la máquina. Entonces, ese es uno de los problemas que existen, el mal uso del software. ¿Hasta qué punto se va a permitir que este software, que estas herramientas de inteligencia artificial sean utilizadas? Bueno, van a ser utilizadas, eso no cabe duda, pero ¿hasta qué punto tenemos que tener cierto control y disciplina para eso? Y aquí hay, en el último de esos slides, sobre los desafíos en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Como les mencioné, ya hay varias publicaciones que aparecen textos de los aplicativos que no fueron vistos por los evaluadores ni los editores, ni los autores. De hecho, es posible que los eliminen, digamos. Ahora, eliminen ese texto, pero que todavía hayan sido generados o hayan sido, sido trabajados con estas herramientas. Hay muchas publicaciones que pueden ser de buena, mala, regular calidad, que estén utilizando estas herramientas. Entonces, al final de cuentas, aquí pensando ya en el punto último, digamos, no creo que tiene que ver mucho. Tenemos que, al final de cuentas, ver la calidad científica, si la hipótesis está bien planteada, si la metodología es correcta, si los datos han sido correctamente analizados, si se ha llegado a una conclusión correcta. Entonces, el proceso de evaluación de la generación del conocimiento es, aquí se tiene que resaltar más, no solamente es el proceso de publicación, porque eso va a ser mucho más sencillo. Yo creo que va a haber mucho más publicaciones, pero no significa que eso incremente la calidad. Yo creo que se tiene que enfocar mejor en la calidad, en la significancia del conocimiento que ha sido publicado. Eso es importante. Luego, por otro lado, los estudiantes de pregrado y posgrado pueden tener diferentes necesidades. Los estudiantes, inclusive de la secundaria, ¿no?, tienen que aprender a leer y escribir bien. Los de pregrado también tienen que leer y escribir correctamente un artículo. Ahora, si todo van a dejar a que haga la máquina, vamos a tener serias deficiencias. Entonces, de alguna forma hay que obligarlos a que aprendan a escribir, aunque sea en el aula, ¿no? Creo que esa es la única forma, porque si no vamos a tener la chance de prohibirles a que me usen estas herramientas para hacer un paper final. O sea, eso no creo que se pueda evitar. Pero sí, yo creo que hay formas de que obligarlos a que ellos aprendan ciertas habilidades que son absolutamente necesarias. Y finalmente, como les había mencionado, tenemos que mejorar el proceso de evaluación de las publicaciones de todo nivel, desde los proyectos de investigación, desde los proyectos para ser financiados. Desde ahí
cuál es el significado de este financiamiento, para qué sirve, luego la publicación misma, cuando ya se la publicación, proceso de evaluación. Muchas veces los investigadores principales o jefes de laboratorio no tienen mucho tiempo de estar revisando todos los detalles. Entonces hay que mejorar eso. Ahora van a aparecer, si antes un estudiante traía un paper cada, digamos, 6 meses, ahora les pueden traer cada 3 meses, o va a ser el doble. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, no quería cansarles mucho más con esto. Si tienen algunas preguntas o discusión, dejo la palabra. Muchas gracias, doctor José Luis, muy interesante la charla. Ahora damos paso a las preguntas. No sé si algún miembro quiere iniciar con alguna pregunta. Gisela está preguntando, Grete. Adelante, Giselle. Digit, por favor, ¿podrías activarle el audio? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, José Luis, por tu charla. A mí lo que, digamos, me preocupa un poquito es que nos has presentado por lo menos 2 importantes software como Leadmaps y como Site, pero son pagos, ¿no? O sea, no hay versiones gratuitas realmente útiles de Site, ¿no? Tengo instalado Site, pero no es muy útil la versión gratuita. No sé si... Y otro punto sería ver cómo tal vez idear desde el punto de vista de ustedes, las personas que se dedican a ciencias de la computación, cómo podemos integrar estas herramientas para no copiar cosas, sino para, por ejemplo, mejorar nuestra búsqueda bibliográfica, ¿no? Identificar contradicciones, por ejemplo, en la literatura o vacíos en la literatura, ¿no? Ese es el objetivo de Sites. De todas maneras, hay todo un trabajo muy manual, incluso con estas herramientas. Me gustaría escuchar tus opiniones al respecto. Sí, hay 3 puntos ahí de lo que me ha conversado. Primero, los pagos. Sí, Site hay que pagar. Sí, no es muy caro, creo que son $20 mensuales o algo así. Es mejor que el chat GPT. Y también el Leadmaps y Trinca también, creo que tiene que ser pagado. Trinca es más caro todavía. Bien. Sí, pues como son negocios, no tenemos forma de evitarlo. Ya será parte del presupuesto de los grants, creo. Luego, en relación a la búsqueda del conocimiento digamos, en el espacio del conocimiento, las máquinas van a tener siempre limitaciones. De repente te pueden identificar vacíos, pero siempre vamos a necesitar la opinión de un experto que diga si ese vacío si es una pregunta adecuada o no. Eso es parte del entendimiento del conocimiento, ¿no? No es, mucha gente cree que una descripción de cosas es entender, no, sino hay que entender. Y ese concepto de entendimiento es necesario, para ese concepto es necesario el experto. Estoy seguro de que Site y Leadmap principalmente están trabajando en la pregunta que tú me has comentado. Pero sí, pues, la investigación va por ese camino, ¿no? Estas herramientas no han aparecido mágicamente,
son el resultado de décadas de investigación en procesamiento del lenguaje natural, en redes neuronales, etcétera, y gestión de datos, etcétera. Detrás de ellos hay miles, decenas de miles de papers que están publicados, y otros tantos que son, inclusive, que son reservados por las empresas mismas. Ahora, yo no he mencionado otra herramienta adicional, quizás que nos ayude mucho, pero no en relación a lo que tú me acabas de decir, pero sí en relación al análisis de datos. Ya están apareciendo otras herramientas en las cuales uno les da los datos, aunque también ChatGPT lo hace, pero uno les da los datos y ya te puede generar correlaciones o análisis ya con gráficos inclusive de estos datos. Quizás ahí luego la siguiente pregunta es, ¿por qué faltaría esto o lo otro? Pero siempre quizás nos sorprendan de aquí unos pocos años más las herramientas, pero la investigación tanto en ciencias de la computación como en el desarrollo de tecnologías todavía sigue abierta. Lo que les he mencionado ahora, obviamente, de acá a un año, quizás 6 meses van a cambiar, ¿no? Van a haber mejores cosas. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor César Carranza. Buenas. No soy el doctor César Carranza directamente, soy César Carranza Nogueira. José Luis, ¿cómo estás? Después de tiempo que te veo. Mira, yo me acuerdo cuando llevamos juntos el curso de inteligencia artificial en la Universidad Católica y tocamos estos temas de inteligencia artificial que están aún muy lejanos, ¿no? Definitivamente todos los prototipos que se han hecho en los laboratorios ahora ya tienen ya pueden ser probados en la práctica, ¿no? Y eso yo creo que es una ventaja tremenda para ver que todos los resultados que se hicieron durante años ahora sí están mostrando, como dices tú, éxitos, no éxitos, o bueno, resultados que apoyan definitivamente al ser, a la persona, ¿no? Pero la persona debe entenderse que siempre va a quedar como el actor principal. Bueno, yo tengo dos preguntas. En base a tu experiencia, ¿qué tanto entienden estas herramientas la semántica de los conceptos en los artículos para poder hacer un abstract semiautomáticamente? Y la otra pregunta es, si has probado que al buscar no se dan los resultados más resaltantes, si estas herramientas pueden eh, usar conceptos más amplios para encontrar los documentos relevantes. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Empezando por la segunda pregunta, sí, hay que alimentarle, hay que darle a la herramienta cierto camino, ciertos caminos. Ellos de repente pueden, con 2 o 3 palabras, pueden darte una vista, pero tú estás de repente buscando otra cosa un poco más especial y tienes que especificar mejor. Y luego en seguir ese camino, digamos, en el hiperespacio de documentos. Siempre es necesario que alguien conduzca, porque y eso tiene que ver con la primera pregunta, que el entendimiento de los conceptos, el entendimiento del texto escrito. Yo creo que las máquinas han aprendido bien a escribir basados en patrones y otras herramientas más, en contextos, hay una teoría bien amplia de eso. Pero al final de cuentas es una máquina, ¿no? Es un software que en realidad entre comillas, no entiende como nosotros entendemos. Tenemos ese tipo de entendimiento que nosotros conocemos con entendimiento, ellos no. Las máquinas son máquinas. Entonces, podría decir que es un patrón que ellos han generado en base al entre comillas, conocimiento que ellos tienen, a los algoritmos, y te han presentado un resumen que a nosotros nos parece adecuado. Nada más. Pero
siempre hay el juzgamiento desde las personas. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, buenas noches. Efectivamente aparecen estas opciones, publicaciones como academia o las redes sociales abundan con información que sirve de referencia en las nuevas notas bibliográficas. ¿Cómo sugiere gestionar estos datos, sobre todo aquellos basados en conocimiento tradicional de comunidades indígenas? ¿Podría repetir? Porque no he entendido bien. ¿Podría repetir? Sí, dice que la información abundan en academia, esta red de academia que hace una Ya. actualización y las redes sociales, ¿no? Y dice, ¿cómo sugiere gestionar estos datos, sobre todo aquellos basados en conocimiento tradicional de comunidades indígenas? Bueno, todavía hay dos partes ahí, creo, en la pregunta. Primero, la digitalización de ese conocimiento. De diferentes formas, no solamente en documentos técnicos, digamos, o científicos, sino también ya sea en digitalización por músicas o videos, o inclusive las cosas que se dicen en la radio, en la televisión. Nos falta contextualizar toda esa información que todavía no la tenemos. Eventualmente la vamos a tener. Y luego alguien se tiene que dar el trabajo de analizarla y de sistematizarla para que, digamos, esa información pueda ser registrada y luego utilizada. Creo que eso le puedo decir, no es una tarea también de ciertas instituciones o organizaciones que deben dedicarse de alguna forma a eso. Ujú. Muchas gracias. Y de repente en relación a ese tema, ¿cuán selectivos son estos algoritmos en las fuentes, en las referencias, en las fuentes bibliográficas? En todo caso, ¿cuál es entiendo el concepto de inteligencia artificial, pero en el tema de buscar referencias de Sí, información, ¿cuán selectivos son? ¿O es sí, que claro, porque digamos, yo pongo un tema y van a salir 5,000 artículos. Entonces, si ellos te van a mostrar 10 en el encabezado, y obviamente esos 10 quizás hayan tenido que ver con sus citas y con la calidad del journal, posiblemente, ¿no? Yo me imagino, esos son 2 pesos que están siendo utilizados. Y no te va a salir un artículo que sea publicado, qué sé yo, en Pakistán, que puede haberse publicado en un journal de allá. Sí, pues hay cierta jerarquización, hay, pues eso es, esos son algoritmos para ordenar y priorizar las salidas, que lo tienen todos los softwares. Para eso estaba el Leadmaps, por ejemplo, porque te permite explorar y explorar. De repente no veas una jerarquía, pero ves un mapa y puedes explorar en la nube, en el hiperespacio. Ahora, también uno puede seleccionar, hay en uno de ellos, uno puede seleccionar, por ejemplo, de qué año a qué año quieres las publicaciones, o qué cortil de journal quieres verlos también. y en el tema de la practicidad, porque obviamente estas son herramientas que efectivamente hay que analizarlas, pero en muchos casos, sobre todo en los primeros niveles de aprendizaje, se convierten en una herramienta más para hacer el típico copiar y pegar. Sí, Entonces, hablando ahora de estos software para detectar plagios, también esto sería una limitante porque uno puede preguntar por un tema genérico y por el mismo tema otras personas, y simplemente si copian el texto, digamos, aparecería tal cual o con un porcentaje de similitud muy aquí grande. les estoy mostrando el parafraseador. Entonces, uno puede coger un tema y parafrasear, y es posible que pase el Turnitin. Entonces, y
¿Cuál es el trabajo de los estudiantes? Por Ese es eso un digo, son desafío. tips, claro, son tips, pero finalmente el fondo es el mismo, ¿no? Claro, pero Sí, simplemente sí. Y está bien, eso, y entiendo, por ejemplo, si alguien le da una tarea, dos estudiantes podrían responder con el mismo origen, dos textos diferentes. Y uno lee y, bueno, y es correcto, son los dos correctos, son un poco diferentes, no son necesariamente los mismos. Entonces, son desafíos que se presentan al modelo educativo, ¿no? A la forma de cómo trabajamos, cómo nos educamos, cómo evaluamos. Que yo no tengo respuesta clara hasta ahorita, pero el hecho es que no se va a prohibir, no se va a poder prohibir que usen. no, de hecho no, pero sí, Ujú. obviamente son herramientas que hay que darles el mejor uso posible. Yo creo que hay que enfatizar la imaginación, la creatividad, hay que volver a eso, la creatividad, la innovación. Y ahí ninguna de estas herramientas nos da unas nuevas ideas, lo que Gisela más o menos estaba pensando, una nueva idea no, todavía son herramientas de uso, no de imaginación. De hecho, las herramientas de inteligencia artificial no van a superar nunca la imaginación de las personas, pienso la creatividad de una persona. Quizás estén cerca por ahí, pero no. Adelante, sí, hay muchas preguntas. Gracias, José Luis. Alberto, adelante. Sí, José Luis, agradecerte la charla, te agradezco, nos has ilustrado bastante bien de todas las aplicaciones que hay que pueden servir en el campo académico. Y yo tenía algunas preguntas. La primera pregunta era respecto al ChatGPT. O sea, por lo menos por la experiencia, cuando yo lo he probado, hay veces tú le haces algunas preguntas y él no necesariamente responde correctamente. Y puedes, digamos, entrar en una corrección con él, ¿no? Aclararle, oye, te has equivocado por esto, y él dice, sí, claro, entonces, y ahí recorrige y ya te hace la respuesta correcta, no copiando lo que tú le has dicho, sino ya elaborando a partir de la corrección que tú le has dado. Mi pregunta es bien, digamos, más de fondo puntual en esto del aprendizaje automático, digamos. Cuando él tiene esa interacción contigo, como cualquier otro millones de usuarios que pueda tener, donde él te da una respuesta errada y el usuario de alguna forma le corrige y él se da cuenta, sí, claro, entonces, y lo corrige, eso ya se queda, digamos, Sí, grabado para él. O sea, es muy posible que estén grabando eso y para esa o, situación ya estén corrigiendo, así es. o sea, ya está o sea, digamos, se va a autocorregir, o sea, digamos, esa Sí, respuesta sí. errada ya la voy a volver a dar, en otras Sí, palabras, ese sí, tipo. o sea, así es, no Ya, inmediatamente, pero luego que lo consoliden, digamos, sí, va a quedarse como un ok, ya, conocimiento adquirido. esa era mi primera pregunta, que me parece interesante. La segunda pregunta es algo que he escuchado, me parece que no lo has mencionado, pero que es interesante, es que el ChatGPT también te puede elaborar y corregir código. O sea, por ejemplo, tú Ah, le das un sí, código en Python sí, sí, con sí. alguna cosa que le falta y él te corrige la sintaxis y dice, no, falta tal cosa y ahí... Genera códigos, así es. Genera y- código de software de varios lenguajes, así es. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, ¿el ChatGPT es lo más potente que hay para generar códigos o hay alguna otra aplicación libre de inteligencia artificial para generar códigos? No, creo que es uno sí, creo que hasta ahora no Él es el no único, conozco digamos, que menos. puede Sí, generar sí, códigos. así es. Ya, ok. Y la tercera pregunta era una duda que me generó justo cuando contabas esto, que me parece bien interesante de el Rifle, o sea, todo esto de que puedes escribir, que te puede ayudar a escribir. Hay veces, digamos, uno podría hacer un texto, por ejemplo, imagínate, tú escribes un texto, una propuesta de abstract tú mismo, ¿no? No la máquina, escribes una propuesta de abstract y podrías preguntarle a él, oye, a ver, mejórame esta propuesta. O sea, que te la mejora, digamos, en el estilo de escritura, digamos. Y él Usa lo el va a hacer. site. Sí, Claro. puedes usar el site. Sí, te Y- dan más. Sí, claro. pero eso no es detectable, ¿no? ¿O es detectable? No. Me pregunto. O ¿O sea, tienes ¿quién va que a detectar? ¿Quién? Desde afuera, un juez de afuera no va a detectar nunca eso. No, pero digo, no es que tú das la fuente y no es posible detectar, digamos, de ninguna manera eso, ¿no? No, o sea, es bien difícil, o sea, no es forma, pues, no, eso es un problema.
No sé si es un problema o una ventaja o un problema, no lo sé. El problema es que ya tú hiciste el texto, ¿no? Porque estoy hablando, Sí, como te digo, que tú escribes el texto y que tú simplemente él quieres que te mejore el estilo, ¿no? sí, sí. No que él te elabore el texto, porque cuando otra cosa que también creo que, no sé si la mencionaste, pero cuando tú le pides que elabore textos, hay veces se elaboran cosas sin sentido también, ¿ah? O Claro, sea, eso obviamente, uno tiene que juzgar, ¿no? o sea, No tiene me que juzgar, refiero tiene que que leer exactamente, ¿no? No es que no sepa. exactamente, Sí, sí, exactamente, sí. porque tú puedes pedirle algo que suena muy bien, pero tiene algunas cosas que son sin sentido, digamos, ¿no? Obviamente, así es. Ya, ok, oye, bueno, nuevamente muchas gracias y creo que me parece que hay otra pregunta ahí. Adelante con la otra pregunta. César Carranza. Sí, buenas. ¿Aló? Sí. Sí, buenas. Sí, Sí, José Luis, adelante. disculpa, voy a aprovechar un poco la experiencia que has tenido con estas herramientas y quería saber si has visto, me ha interesado mucho ver qué hay detrás de ChatGPT. Si has leído algún artículo, qué tipo de motor de inferencia está usando, son solamente redes neuronales, de qué tipo, y Yo le mencionaba en la primera slide, el primer sí, slide. Tienen que usar estos sistemas de gestión del lenguaje natural. Es definitivamente, muchas de esas cosas están. Obviamente detrás también redes neuronales y machine learning. Y son varias cosas, no creo que sea una, yo creo que son varias. Deep learning. y las otras herramientas, ¿sabes? Ah, ¿Hay alguna herramienta también de código libre en esta dirección? en muchas cosas posiblemente sean código libre. No, no sé exactamente, creo que es secreto de Secreto. OpenAI. Sí. Sí, no sé, secreto. Gracias. Mm. Buenas noches, José Luis. Yo creo que todo esto pone en evidencia también que tenemos que poner mucho más énfasis en la formación en ética de la investigación, ¿no? Así es. Todo esto de los cursos, por ejemplo, los cursos para las tesis que tenemos en las universidades, tanto en pregrado como en posgrado, creo que tenemos que reforzar uno que usen estas herramientas. Está bien, no es imposible que no las usen los estudiantes, pero tenemos que enseñarles cuáles son las maneras éticas de hacerlo. Y si mal no recuerdo, sí hay software, no recuerdo el nombre, para detectar textos escritos por ChatGPT. Sí, ahí tiene uno de estos tiene una opción para detectar. Ujú. Pero yo corrí en uno de ellos y no detectó. A pesar de que había generado en uno, creo que en Site o en algo, ¿no? Puede ser que cumpla hasta cierto nivel, pero Ajá. um, no Sí, son yo tan creo buenos que, que... que esto, digamos, es una llamada, ya no de atención porque está esto encima, sino una llamada de urgencia para reforzar toda la parte ética que está tan debilitada en nuestro país, ¿no? Es decir, me Sí, parece que esto nos llama a reforzar qué cosa es la ciencia, qué cosa es el conocimiento, para qué sirve, por qué es útil para un país y también mostrar quiénes son las entidades a donde los jóvenes se tienen que dirigir, el Estado, los funcionarios públicos, hacia dónde se tienen que dirigir, a dónde tienen que preguntar por conocimiento, ¿no? Creo que una pregunta también muy importante es, ¿cuál es el rol de una universidad? O sea, todas son cosas que en el Perú se están olvidando y creo que debemos así es. discutirlas en un foro Sí. abierto y Ujú. honesto, ¿no? Así Gracias es. por estarla. Ujú. Sí, pues sí, así es. Yo estoy, a veces dicto metodología de investigación y desde el principio, exactamente, les hago leer a Mario Bunge
Y luego les hago leer el código de ética de la institución también. Todos tienen que saber eso. Empezamos de ahí. Bien, así es. Tenemos que empezar por algo, así es. Tengo que mejorar esos aspectos. Bien, muchas gracias, José Luis. Creo que ya no hay más preguntas. Cedo entonces la palabra a Alberto para que despida la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente, José Luis. Yo creo que nos has ilustrado bastante y también nos has puesto un poco en las alertas. Como bien has mencionado, por ejemplo, que ahora el Turnitin no va a servir para nada, básicamente. Y uniendo lo que dice Gisela, digamos, si antes había una forma de detectar tesis plagiadas, ahora va a ser prácticamente imposible. Entonces estamos en un problema bien serio, ¿no? Considerando la coyuntura del país y bueno, y toda esta desconocimiento de lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte nuevamente y agradecer también a todos los que han estado presentes por su asistencia y preguntas, ¿no? Y nos vemos de acá a un mes, ¿no? Muchas gracias. Gracias Con la por la siguiente. invitación. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.